Claro que lo hay. La gente joven no se puede independizar. Los pisos están muy caros y bueno, yo pienso que sí, que claro que sí. Aunque no me fío mucho de los gobiernos y los políticos, sinceramente, para esta historia. Sí creo que puede existir un problema, sobre todo en ciudades grandes como es el caso de Madrid, pero me parece peligroso también, que las autoridades públicas entren a regular un mercado que debería, funcionar por sí mismo. Sí, evidentemente que hay un problema de la vivienda, porque hay mucha vivienda construida, mucha vivienda vacía, mucha vivienda a medio hacer, y si el mercado no se puede regular, pues debería de haber una intervención por parte del gobierno. Aquí lo que habrá es un problema de oferta, y cuando tengamos más oferta, pues evidentemente bajarán las tarifas, bajarán los precios, bajará todo el tema del alquiler. Y luego las relaciones comerciales entre particulares o incluso entre particulares y empresas a la hora de alquilar viviendas se regulariza sola. O sea, no hay por qué intervenir en precios ni fijar mínimos ni máximos. Por supuesto que sí. Si la Constitución lo marca, que todos los españoles tienen derecho a una vivienda, ¿cómo no va a intervenir el Estado? Debe de hacerlo. Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. Ya lo has oído, son opiniones recogidas aleatoriamente en la calle. Y ahora la situación de la que partimos. Es decir, vamos a repasar un poquito de contexto. España tiene menos de una vivienda social, 0,9 por cada 100 habitantes, lo que sitúa al país en uno de los últimos puestos de la Unión Europea, que de media cuadriplica la tasa española con un total de 4 residencias protegidas por cada centenar de ciudadanos. Nuestro país, hasta ahora, decimos hasta ahora porque hay una tramitación de presupuestos en marcha ya, dedica únicamente el 0,1% de su PIB a políticas de vivienda. Esto supone una cuarta parte de la media europea. La precariedad laboral y los bajos salarios impiden que una buena parte de los y las jóvenes españolas puedan acceder a una vivienda en propiedad. Ni tienen capacidad para pagar la entrada inicial, ni un trabajo estable para hacer frente a la hipoteca. ¿Y el precio del alquiler? Pues en tan solo un lustro, de 2015 a 2020, creció un 52% de media en toda España, aunque en algunas comunidades autónomas, como Cataluña o la Comunidad Valenciana, la subida fue incluso más pronunciada, del 60% y del 68% respectivamente. Hola, ¿qué tal estás? Si te parece bien, en el podcast Gente con Clase vamos a acompañarte para charlar sobre la vivienda y la existencia de un problema real tras este bien básico que constituye en sí mismo un derecho ciudadano. El anteproyecto de ley de vivienda, la primera ley estatal que regula en estricto sentido el derecho a la vivienda, pasó hace una semana por el Consejo de Ministros tras un trabajoso acuerdo entre Partido Socialista y Unidas Podemos, que consagra un concepto que marca todo su contenido: función social de la vivienda. ¿Cómo se consagra ese principio? Para muchas personas, su protección obligaría a modular los derechos de propiedad y libre empresa. Para otros, la simple enunciación de ese principio ya constituye un anatema, una especie de atentado casi de lesa humanidad. El caso es que el articulado contiene cosas razonables. Vamos a empezar por ahí. Permite aclarar zonas tensionadas a municipios y barrios donde el coste de la hipoteca supere el 30% del alquiler. Limita los precios de los contratos tanto a particulares como a grandes tenedores. Hay recargas en el IBI de hasta el 150% por tener pisos vacíos o una batería de incentivos fiscales a los pequeños propietarios que alquilen bajo una serie de condiciones. Luego entraremos en esto de los incentivos fiscales, por supuesto que tendremos tiempo. Todo eso, por supuesto, es, digamos, pionero en España, no se ha hecho nunca. Comisiones Obreras ya aclaró que esas modificaciones van en la buena dirección, pero que la norma se queda corta. Y la situación, una semana después de ese Consejo de Ministros, es que la primera ley de vivienda de España ha nacido rodeada de polémica y con la postura en contra de casi todas las partes en el mercado, propietarios e inquilinos. Tenemos que recordar, de todos modos, que esa norma tiene que pasar los trámites parlamentarios, que los grupos políticos podrán, si quieren, introducir cambios de calado. Nos acompaña en esta mesa Laura Barrio, de la Coordinadora de Vivienda de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien.
Vosotras habéis sido muy duras con este anteproyecto de ley y subrayáis el muy corto alcance de la misma y su evidente falta de ambición para solucionar la dramática situación de emergencia habitacional que sufrimos en el Estado español. Una especie de coitus interruptus, con perdón. Nosotras somos muy críticas porque conocemos muy bien a pie de calle en qué se traducirían estas medidas y sabemos que no llegan. Nosotras, ten en cuenta, yo vengo de la plataforma de afectados por la hipoteca. Sí. Esta sería mi cuarta o mi quinta experiencia legislativa. Entonces, es verdad que esta vez hemos llegado más lejos que nunca, aunque nuestro texto sigue ahí aparcado en las puertas del Congreso, pero nosotras ya llevamos muchísimos años redactando leyes desde abajo hasta arriba. Nosotras escuchamos y defendemos los problemas de cada una de las familias que acuden a nuestras asambleas y a partir de ahí notamos las carencias de legislación, ¿no? Y de políticas de vivienda y desde ahí construimos artículos que van a ir en una ley y no lo vemos reflejado en los acuerdos. Con lo cual, pues creo que tendrían que tenernos más en cuenta a la hora de hacer la letra pequeña, que todavía no las conocemos. Decís asimismo, Laura, que las medidas planteadas son altamente insuficientes porque dejan su efectividad en manos de la buena voluntad política de las comunidades autónomas y que la medida estrella del Gobierno, en referencia a la regulación de los alquileres, nace estrellada. ¿Por qué? Porque decís deja fuera la mayoría de inquilinos al dejar al socaire de la buena voluntad de los gobernantes, bueno, la acción real tras la puesta en negro sobre blanco. Bueno, si te refieres ahora en concreto al tema de la regulación del alquiler, pues nace estrellada porque es tan débil, tan descafeinada, que a pesar de, en esencia, ser una buena medida, no se va a poder cumplir y le estaremos dando a la derecha toda la razón de que la regulación de alquileres no funciona. Porque la que no funciona es esta regulación de alquileres. Para empezar, porque se está abordando el precio del alquiler actual y nosotros tenemos que rebajar el precio a los índices pre-burbuja. Eso para empezar. Y luego me gustaría ver cómo se calcula y cómo se define cada uno de los términos que se han filtrado. Que hasta que no veamos la letra pequeña no sabremos a cuántas personas le puede cambiar la vida a esta norma. Luego os voy a proponer un Muy juego bien. y vamos a entrar en esas cosas Vale. que mencionas. Bueno, pues además de Laura, tenemos a nuestro lado a Luis Zarapuz, del Gabinete Económico Confederal de Comisiones Obreras, y que tiene entre sus muchos e innegables méritos técnicos uno de menor enjundia, poco importante, pero reseñable. Viene a trabajar, hoy no es una excepción, con unas camisetas futboleras cojonudas. O sea, hay una de Brasil, que a mí particularmente, de Brasil de los 70, que me tiene enamorado. Pero eso son otras cosas. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Vuestras críticas al anteproyecto de ley están presididas por un titular, yo diría mollar, enjundioso, una cosa. Con esta norma se sigue la tradición política, decís, de la tradición política española de subvencionar de manera directa a la propiedad de la vivienda y negar casi el pan y la sal, eso ya lo pongo yo, al derecho ciudadano a la vivienda. Es decir, algo que está en el, con perdón, puñetero ADN de la ideología social liberal. Pues desgraciadamente sí. El nuevo anteproyecto filtrado, que tampoco sabemos todos los detalles, es decir, hablamos un poco de oídas, cambia, digamos, un poco la sintonía, podríamos decir, la melodía de fondo, es decir, y suenan más palabras como alquiler, rehabilitación, etcétera, pero cuando luego aterrizas en los números y en los dineros, la corriente de fondo sigue siendo que el dinero va a los que ya tienen más dinero. Es decir, subvencionamos a propietarios y a grandes propietarios porque hagan o porque modifiquen ligeramente sus comportamientos a costa del dinero de todos. Es decir, quien menos tiene está financiando, de nuevo, desgraciadamente, financiamos a los que más tienen. Yo cuando oigo estas cosas me estoy acordando de mí mismo hace 20 años o de cualquier persona medianamente joven, cualquier persona con rentas, digamos, no demasiado gruesas, que va a alquilar una vivienda. Si firma el contrato, lo que se están transfiriendo son rentas de la persona que no tiene dinero para un alquiler. Por ejemplo, tiene que vivir con otras personas y se está transfiriendo dinero público al propietario de esa vivienda, no al que está alquilando, no para aliviar su situación. Sí, bueno, tengo vivienda, pero la transferencia es al propietario de la vivienda. Pongamos el ejemplo del cheque joven que han anunciado de 200... Eso es una maravilla, sí. 250 euros, digamos, al inquilino o a la inquilina que accede a un alquiler. Como se renuncia
en el conjunto del Laura, Estado... has escuchado esto, ¿no? Hombre. Como ha visto que yo me estaba enrollando, dice, por aterrizar. Por hablar de algo en concreto. Se me han saltado, cuando he oído lo de los 250 se me han salido los ojitos de las órbitas porque es un tema pero vamos al que hay que hincar el diente. Para que la gente, digamos, vea por qué las medidas parece que van por un lado, pero desgraciadamente posiblemente terminen en otro muy diferente. Es decir... Bueno, recordamos que hay un trámite parlamentario, que alguien puede pensar que se puede llegar a un acuerdo que mejore esta ley dentro de los parámetros que estamos... De momento esa medida está encima de la mesa y realmente no está dentro de la ley, sino es paralela a la ley. Es decir, con cargo a los presupuestos generales del Estado, el Gobierno va a habilitar una ayuda de 250 euros al llamado cheque joven, para que aquellos jóvenes que residen de alquiler puedan sufragar una parte del coste de ese alquiler. ¿Cuál es el problema? Que esas ayudas al alquiler no están vinculadas a un precio o un coste máximo del alquiler. Es decir, que el propietario que sabe que el inquilino se presenta a firmar un contrato o a renovar un contrato con 250 euros más en el bolsillo, que es la ayuda que hemos dado, pues él sabe que si antes tú podías pagar 700, 500 o 1.000 euros, ahora puede exigirte o arrebañarte hasta una propina adicional de 250, porque no hay ninguna medida que limite... ¿Por qué no confías en los grandes tenedores de vivienda en España? Son gente como tú y como yo, pero con 15 o 20 viviendas más, pero no separan la mano invisible del mercado siempre acaba en el bolsillo del inquilino, detrayendo toda la renta que pueda. Ese es el problema y ese, digamos, es la limitación del alcance. Claro. Bueno, estos han sido datos así a bola pluma, a modo de introducción. Ahora en Gente con Clase, si me permitís, vamos a jugar al callejón del gato de Valle Inclán, ¿vale? No me pongáis esa cara. Vamos a jugar a identificar el esperpento, ¿vale? Vamos a repasar las claves de la futura ley de vivienda. Yo os leo cada uno de estos principios, que más o menos tenemos todos claro, y leemos lo que dice la norma. Después pondré un espejo sobre lo comentado, sobre lo escrito, que nos va a reflejar una imagen, ¿vale? Yo creo que esa va a ser la imagen del esperpento. Vamos a jugar a eso. Quien quiera primero, ¿quién va a ser? Me toca a mí que juego en casa. Luis, que es un empollón. Vale. Además, juegas en casa. Vale. Concepto gran tenedor de vivienda. La regulación más estricta es que la renta que pida el casero, en el caso del alquiler, dependerá de una estadística que aún está por configurarse realmente y que afecta a los grandes tenedores de vivienda, aquellos con 10 o más inmuebles. Quien quiera, ¿cómo lo veis? Hemos dicho Luis, pues Luis. El concepto hace aguas tal cual está definido, o tal cual aterrizado sobre la realidad. Desde el mismo momento que restringimos gran tenedor a 10 o más viviendas y dejamos excluidos a buena parte de los propietarios con 5, 6, 7, 8... Con 9 viviendas en Madrid. Con 9 viviendas. Fantástico. En cualquier... Es decir, desde el momento que ya ponemos muy alto el listón, estamos dejando fuera a buena parte de los agentes que concentran gran parte de las viviendas según datos del catastro. El segundo problema es que el concepto de gran tenedor es, digamos, muy elusivo, es muy fácil escaparse de él, o a gran parte se van a escapar. Correcto, sí. Pero es que además su aplicación va a ser muy restringida, porque depende de la voluntad de la administración territorial correspondiente de las comunidades autónomas el declarar una zona tensionada que ¿Tú sabes solamente... que me estás jodiendo otro de los principios que iba a leer? Ya, pero es que el pensamiento no es compartimentado. Debe ser cosa del gabinete económico, que está aquí para reventarme las preguntas. Vale, conectar los temas. Entonces, suena muy bien decir que vamos a hincar el diente a los grandes tenedores y no pensamos en un gran tenedor de comercio, sino en un gran propietario, que es lo que hablamos, pero realmente buena parte se van a escapar de del alcance de la medida. Claro, es que siempre que escuchamos a alguien, 2 o 3 partidos políticos que conforman la actual coalición de gobierno, siempre se refieren pues, a los fondos buitres. Un poco buitre es un señor de Badajoz que tiene 9 viviendas, o de Madrid que tiene 9 viviendas, que no le llamo buitre, que lo que le estoy diciendo es que algún comportamiento puede llegar a ser considerado como buitre, no sé. Exacto. Es que, nosotros en nuestra propuesta de ley definíamos, y las anteriores propuestas de ley, definíamos gran tenedor, que tengo todavía tenemos en el local el tenedor de 2 metros de corchopán, o sea que esto ya lo veníamos diciendo desde hace años. Hablábamos de 5 viviendas. Claro. De todas maneras... Bueno, hay que poner el límite en algún punto. En algún punto, pero vamos que con 5 viviendas ya va bien la cosa. De todas maneras... Aquí hay una idea que nosotras percibimos y no somos expertas porque ni soy economista ni abogada, pero vivo detectando esto a pie de calle, es que los grandes fondos de inversión, podemos hablar de Cerberus o de Blackstone, toda esta gente está vendiendo a fondos medianos y los medianos venden a fondos pequeños en unos plazos de unos 6 meses. Los fondos con los que nosotras estamos lidiando para poder negociar alquileres sociales es una empresa que son 2 cuñados con 5 casas en el barrio de Usera.
Eso se salen de todas las definiciones. Y son muy tres. Yo solo puedo decir que su actividad es claramente especulativa. Vale. Pregunta. Control de precios a ciertos grupos sociales. El gobierno se ha dado un plazo adicional de 18 meses para decidir cómo establecer ese mecanismo de control, ¿vale? ¿Lo tenemos claro? Bien. Sí. Ese control es una práctica habitual en la mayoría de países europeos, incluso en conservadores como Holanda, etc. A partir de ahora, en un medio adicional se decidirá qué índices se van a utilizar. Eso está por configurarse. No lo tenemos claro. Yo os pregunto, te pregunto a ti, por los índices en cuestión y por esos 18 meses. Porque es verdad que puede subir un poco y puede resultar residual, pero ¿puede subir la vivienda en estos 18 meses? ¿Puede cambiar el panorama? Si entra en vigor a partir de su publicación en el BOE, nos ponemos en 2024, más o menos, si las cuentas no fallan. Sí, sí. Esa es la imagen. Ahora el espejo nos devuelve lo que nos cuentes tú. Por ser muy técnica, ¿sí? Muy técnica, porque aquí debo serlo, esto se llama una pedorreta. Sí, muy técnica ha sido, o sea, no se puede ser más técnica. No, y muy sonoro. Es que estamos en la radio, hay que ser serio. Entonces, es un hecho que los precios de los alquileres, y en Cataluña más, porque hay algunas zonas que ya están un poco reguladas, pues ya no están creciendo al ritmo vertiginoso que unos años atrás. Sí. Además, el IPC ahora mismo está incrementándose. Entonces, cuanto más tardemos en aplicar las fórmulas de control de precios, menos margen habrá entre el incremento del alquiler y el incremento del IPC, con lo cual menos viviendas o menos zonas quedarán definidas como tensionadas. Igual he sido un poco técnica. No, está perfectamente Pero claro. Me parece una trampa y, sobre todo, estamos en una situación de emergencia. O sea, la gente no puede pagar, no es que no pueda pagar el alquiler del mes que viene, es que lleva años sin poderlo pagar. Es que desde el inicio de la pandemia hay gente que está acumulando meses sin poderlo pagar. Y entonces, pues la verdad, 18 meses es una obscenidad. Recargos del IBI a viviendas vacías. Luis, tu espejo. Será de hasta el 150% y lo decidirán los ayuntamientos. Hay un mapa de España, dicen los expertos, que es, digamos, un poquito refractario a esta norma tal cual está. Con lo cual no sabemos muy bien cómo salga del Congreso y del Senado cuán refractarios será. Pero se nos antoja que a lo mejor incluso más. En las grandes ciudades, en donde hay un problema de alquiler, los estudios además dicen que hay un problema de pisos vacíos, en algunos no son tantos, en fin. ¿Cómo este asunto, cómo lo ves? Vamos a ver qué imagen te devuelve el espejo. Me devuelve de nuevo una imagen insuficiente. Es decir, primero, dependiendo del alcalde o alcaldesa de turno, esta medida se aplicará o no. En la ciudad de Madrid, el alcalde ya ha dicho que por encima de su cadáver. El problema es que el control de la vivienda vacía, es decir, está bien el mensaje de decir se va a poner un gravamen sobre la vivienda vacía, algo que no es nuevo. Hace 20 años que está definido que se aplica un recargo sobre las viviendas vacías. El problema es que llevamos 20 años sin regular y definir qué es una vivienda vacía. Parece que ahora se van a animar a ponerle un poco de cascabel al gato. Es decir, desde los tiempos del PP, de cuando gobernaban hace, incluso diría que con Aznar, se abordó, digamos, ese posible gravamen a la vivienda vacía. Pero nadie había querido, digamos, aterrizar sobre la realidad. La propuesta que ahora está sobre la mesa es algo más ambiciosa en cuanto al porcentaje de recargo. Antes era el 50% máximo del IBI, ahora puede llegar incluso al 150%, que eso básicamente es que si alguien paga, por poner un ejemplo, ¿sí?, 500 euros de IBI por una vivienda, pues podría llegar en el caso más extremo a pagar 1.500 euros al año. Si alguien realmente quiere especular a tenerla vacía, puede que en algún caso desincentive. La recompensa futura promete ser mayor. Pero, digamos, primero, entre alcaldes que no lo van a aplicar y segundo, es decir, si esa medida no va acompañada de otro tipo de medidas de movilización y de incentivar, sacar las viviendas privadas vacías e incorporarlas a un parque público de alquiler, por sí sola no solucionará el problema. Es un paso en la buena dirección, un poquito más ambicioso que los anteriores, pero no va a solucionar el problema de las viviendas vacías. No pidas permiso. Levanto la mano porque si pides permiso, tu intervención languidece. Creo que aquí el problema de base, yo me pongo ya un poco existencial, es cómo se problematiza el tema de la vivienda vacía. O sea, no es que cómo de caro me sale tenerlas vacías porque es que yo es mi negocio y tal. O sea, así es como está planteando ahora. Así es como es la medida que acaba el espejo que acabamos de ver. Valle Inclán es la clave. Exactamente, el esperpento. Nosotras como lo vemos es que es un uso antisocial de la vivienda y como tal creemos, y esto es una de las grandes carencias del texto o de los acuerdos o como lo queramos llamar, es que no establece un régimen sancionador. Y estamos hablando de multar. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Eso no es que te salga carito y a ver si no te sale a cuenta alquilarlo o no sé qué. Estamos hablando de que no se concibe mientras hay una familia que no encuentra
alojamiento en su ciudad, en su barrio, las viviendas vacías se tienen que abrir. La siguiente te va a gustar, porque eres Qué tú bien. Está hecha a medida. la interpelada. Venga. Extender la posibilidad de que la legislación urbanística pueda establecer una reserva del 30% en suelo urbanizado, articulando los mecanismos jurídico-urbanísticos de compensación adecuadas. Eso es lo que más o menos dice. ¿Qué te devuelve el espejo? Pues es que a mí, como no soy abogada, me cuesta mucho traducir esto al cristiano. Habría que ver la definición de suelo tal, las políticas de vivienda que se van a aplicar en ese 30%, los índices que se van a aplicar para el cálculo de las rentas y en fin. Y todo eso son criterios que hay que tener en la cabeza, por ejemplo, que la vivienda, el derecho a la vivienda hay que separarlo de las políticas de urbanismo. Es un derecho que va independiente. Hay que separarlo también del concepto de beneficencia o de servicios sociales. Y todo esto, mientras esté enlazado a esta cultura que tenemos, no creo que llegue lejos. Claro. Pero habrá que verlo. Luis. Sí, no, por meter también un poco la cuchara en sus, Venga, dale, dale. temas. En las natillas. Venga. Te dejo, compartimos. No, el tema de la reserva del 30%, que digamos consolida un porcentaje similar que ya existía, el problema es que eso es a medio y largo plazo. Claro. Es decir, porque eso es para lo que se construye a partir de ahora. El tema es, hasta que pasen X años y podamos hablar de que se va consolidando un parque suficiente de vivienda social o de vivienda asequible, no podemos mirar para otro lado. Es decir, eso son medidas estructurales en el medio y largo plazo, pero es que hay que actuar en el corto plazo. Ese 30% será dentro de una década cuando tenga un volumen relevante. Mientras tanto, ¿qué? ¿Decimos a la gente que se olvide del derecho a la vivienda hasta dentro de una década? Eso entronca con lo que te iba a decir, porque la siguiente es sobre el concepto de vivienda asequible, que tendrá que convivir con otras fórmulas ya existentes como la vivienda de protección oficial. Y ya sabemos que los precios del OVPO, bueno, en fin, esta regulación, ¿qué te sugiere? Este principio de vivienda asequible. En nuestra opinión, o en mi opinión, el abordaje de la vivienda asequible en el anteproyecto sí es interesante. Es decir, sí plantea en el medio y largo plazo una consolidación de un parque público de alquiler, es decir, con viviendas que dejarán de ser, se destinarán de forma permanente, es decir, no podrán ser vendidas, como digamos desgraciadamente ha ocurrido en ciudades o comunidades como Madrid, de vender vivienda pública a fondos especulativos. En principio se consolida la constitución de un parque público de alquiler, con lo cual, por ahí bien. ¿Cuál es el problema? De nuevo, que eso o se hace con mucho dinero y mucho presupuesto público para que tenga incidencia en el corto y medio plazo, y eso es multiplicar por mucho las cifras anunciadas en el presupuesto, en el Plan Estatal de Vivienda, o en el corto plazo nos volvemos a enfrentar al problema que decenas de miles de personas durante años no van a poder acceder a una vivienda asequible porque ni se actúa con suficiente fuerza en el mercado, regulando, interviniéndolo, ni se ponen suficientes dineros públicos para consolidar ese parque público de alquiler, que en un año si se pusiera dinero podría estar. Es decir, porque no solo hay que construir vivienda nueva, pasa también porque se ejerza tanteo y retracto como fórmula de adquisición de viviendas, que algunas administraciones lo hacen, y en 6 meses o menos dispones de viviendas. Laura. No, a nosotras lo que nos encantaría es poder por fin incorporar las viviendas que están en propiedad o gestionadas por la Sareb, que pertenezcan a la administración pública y sean gestionadas de manera pública. Y eso es de hoy para mañana. Sería tan fácil, porque la gente en la calle no tampoco está. Hay muy poca población que viva entre cartones, ¿no? O sea, la gente se busca la manera. Y ese mercadeo, ese tráfico de vivienda vacía, eso es lo que tendríamos que comprender y acatar. Y yo creo que la incorporación al parque público de vivienda de todas estas viviendas, que ya las hemos pagado como 20 veces, porque es que las pagó el que la compró el primero, luego el que la compró, el que la hipotecó, el que la rescató, y ahora otra vez se la vamos a tener que comprar. Entonces ya está bien de vendernos la misma casa 4 veces y vamos a usarla, ¿no? Los otros 2 principios, me quedaban 2 apuntados en la chuleta, me los habéis robado antes. Vaya. Porque era bono joven, bonificaciones, todo... Por ansias, te lo han fastidiado por ansias. Es que eres un ansioso. Entonces, yo os voy a dar las gracias. Retiramos el espejo. Venga. Pero la siguiente, Laura, entronca con lo que tú decías. Porque, como tengo algunos interrogantes, el primero te lo traslado a ti. Esto ya a título personal. A ver. Cosa mía. La ley de vivienda del PSOE no debería... no sé, enmarcar un derecho y una norma que proteja a las personas frente a la división social de propietarios y no propietarios. Digo esto porque tú vienes hablando de este principio desde que hemos comenzado a hablar. Soy muy pesada. Yo creo que esa división, igual si fuera más la gente... A ver, ya hemos quitado el espejo, ¿sí? Pues ahora a mí me gustaría ponernos unas gafas especiales, vale, que son las de los derechos humanos. ¿Qué te parece? Uy, ¿dónde están esas gafas? ¿Las has traído tú?
Venga, aquí, toma. Venga, vale. Aquí estas rosas, para ti estas verdes, os Perfecto. quedan muy bien. Estamos hablando de una cosa que a mí me encantaría ver reflejada en el texto, estoy deseando verla, y con estas gafas a ver qué tal, que es el derecho subjetivo a la vivienda. Que no tenemos que irnos muy lejos para conocerlo, porque en varias leyes autonómicas está ya recogido, y curiosamente, bueno, os explico brevemente lo que puede ser. El derecho subjetivo a la vivienda es el derecho que tenemos cada una a que se nos garantice y a defendernos contra la invasión en este derecho. Es decir, si tú vas a escolarizar a tu niño y te dicen, ay, pues mira, es que no hay, tu niño ya el año que viene lo vuelves a intentar. Tienes donde ir a reclamar. Y es una obligación que tu niño entre en un colegio. No sé si en uno o en otro, pero tu niño va a tener la educación pública garantizada. Esto no lo podemos hacer con la vivienda. No tenemos dónde ir a decir, oiga, que es que yo, fíjate, es que tengo el máximo de horas de mi jornada laboral, el mínimo del salario de profesional, no puedo hacer más ya con mi explotación de fuerza laboral y no tengo dónde caerme muerta, ¿no? No tengo dónde vivir. ¿Y esto a quién se lo cuentas? Porque esto no está protegido desde ningún lado. Esto sería el derecho subjetivo, sería poder ir o bien a las administraciones o bien a un juzgado a decir, se está vulnerando mi derecho, el mío, el de Laura, y entonces vengo a que se me solucione esto. Entonces, este apunte un poco yo es que conceptual. En el siglo pasado, cuando yo estudiaba en la facultad, me hablaban de derechos duros y derechos blandos en la Constitución. Esa diferencia me parece que todavía no está... Muy gráfico, ¿verdad? Sí. Bueno, pues lo que te venía a decir, este derecho subjetivo, que sí que ha sido reconocido en leyes autonómicas, sí. Pues mira tú qué risa, que ha sido denunciado al Constitucional y que se ha quedado en suspenso por inconstitucionalidad, precisamente. Y aquí es donde me gustaría subrayar, precisamente porque no son las comunidades autónomas quienes tienen que regular esto, sino la ley estatal. Y claro. Ahora tenemos el borrador de ley estatal, donde está la gran mayoría de la población, porque estamos hablando de leyes autonómicas que son mucho territorio, ¿eh? Y esa gente ha votado por sus parlamentos que querían el derecho subjetivo. Y ahora les han dicho, por aquí no, mejor por la estatal. Y en la estatal tampoco, pues... A mí me resulta alarmante. No sé si... La verdad no me acuerdo la pregunta que me habías hecho. Pero me he quedado súper a gusto. Pero la respuesta me ha gustado. Sí. Va bien la cosa, entonces. Perfecto. Sobre el derecho subjetivo y esto del recurso al Tribunal Constitucional sobre las intenciones presuntas de este proyecto de ley, el actual y la ley que salga del Congreso y del Senado, hemos hablado tú y yo esta mañana, Luis. Pero dame más carrete. Lo primero, la opinión sobre el derecho subjetivo. ¿Qué es lo primero que...? Nosotros la compartimos. Es decir, ya está bien de que se sucedan normas, preámbulos, planes estatales y leyes diciendo que se garantiza el derecho a la vivienda para que después de 40 años o 43 de funcionamiento democrático de España sigamos sin tenerlo garantizado. Es decir, hay que pasar, digamos, de un derecho teórico a un derecho efectivo. Y nosotros creemos que eso pasa, por lo que comentaba Laura, de que efectivamente sea exigible ante administraciones y tribunales. Pero eso al final lo tienes que materializar o aterrizar sobre algo material, sobre viviendas. Es decir, precisamente la carencia que tenemos, lo comentabas tú en la introducción, es que en Europa existen potentes parques públicos de vivienda y en España carecemos completamente de ellos. En los últimos 40 años, lo pone en el preámbulo del anteproyecto, se han construido en España más de 5 millones de viviendas protegidas, pero como eran VPOs en compraventa, pues se escapaban rápidamente del control público. En lugar de consolidar un parque público con todo ese dinero y todo ese esfuerzo, España durante décadas se ha desentendido. Ahora toca cambiar, digamos, el pie de la... Es decir, si queremos garantizar ese derecho, debe ser exigible y debe ser materializable, porque claro, tú lo exiges, pero luego te lo tienes que garantizar con algo, porque si no, te lo podrán reconocer y salvo que sea algún tipo de ayuda o de... No habrá algo, es decir, no habrá casas materiales para garantizarlo. Hay que aterrizarlo sobre la realidad material, sobre la constitución de un parque público. Vale. Meter mano a la regulación de operaciones especulativas que alteran el acceso a un bien básico, reconocido como tal en la Constitución, debe ser una prioridad de un gobierno de izquierdas. Sí, en una situación de emergencia como esta, sí. Es decir, pongo un ejemplo muy, muy gráfico. Si alguien estuviese especulando, por ejemplo, con el agua y negando el acceso a un bien necesario como el agua para el consumo humano, todos nos llevaríamos la mano a la cabeza y automáticamente actuaríamos. Pues la vivienda es tan necesario como el comer, el beber o el vestir. Es decir, si hay alguien que está especulando con un bien básico al mismo tiempo que hay millones de familias o de hogares sin poder acceder a un alojamiento digno, evidentemente debe intervenirse y actuarse sobre esos grandes especuladores. ¿Y un gobierno de izquierdas no debería asegurar que su acción de gobierno es igual en Galicia, en Madrid, en Cataluña o en Extremadura?
Si lo que queremos es defender un derecho para todos y para todas, sí. No puede ser una ley que sea de alcance voluntario, que si la administración de turno quiere aplicar los aspectos más, digamos, de más recorrido de esta ley, dependamos de la buena voluntad de tal o cual comunidad autónoma. No podemos hablar de una ley estatal si dejamos fuera de la aplicación o del alcance de la ley a grandes partes del territorio porque sus respectivas comunidades autónomas no quieran aplicar, ya sea, por ejemplo, el control sobre las zonas tensionadas de alquiler o hipoteca. Yo luego leyendo me he dado cuenta de una cosa, y ya vamos a terminar, ¿vale? Porque esto tenía que haber sido materia de espejo de Valle Inclán, pero ¿por qué se bonifica sobre el precio del contrato y no sobre el precio de referencia? La trampa será fácil. Si un propietario alquila un piso por 1.400 euros al mes, subirá el precio del contrato y se va a beneficiar de la modificación después. Va a ser un poco, no sé cómo lo veis. Sí, porque lo que plantea Julio, que es... lo que estoy planteando es lo siguiente, las bonificaciones que se plantean. La bonificación ¿Por qué se bonifican sobre el precio de un contrato, ¿vale? Y no sobre el precio de referencia, que puede ser... Pues porque ya estamos en lo mismo, es que se beneficia de manera primordial al propietario. Tal cual están planteadas las bonificaciones fiscales, que no son bonificaciones, son desgravaciones a los propietarios, el objetivo es... O sea, el objetivo no es de política social de vivienda, porque si ese fuera el objetivo... Coño, me ha costado. Toparíais. Me ha costado, digo, a ver si con una pista... Vale. O no ha sido muy claro o yo he sido muy lento en cogerla. Que yo soy muy burro, seguro. Las dos cosas. El tema, digamos, es que tradicionalmente esto ha sido una ayuda al ladrillo. Es decir, ayudamos y transferimos rentas al propietario. El inquilino, es decir, si de verdad queremos ayudar a los inquilinos, vinculemos esa desgravación a un alquiler máximo. Claro. ¿Cuál es la paradoja? Que estamos desgravando, por ejemplo, gente que cobra 3.000 pavos de alquiler al mes por una vivienda, se está pudiendo beneficiar o bonificar de esas desgravaciones. Entonces, eso no es política social. Política social es que con el dinero de todo incentivamos o bonificamos actuaciones que nos parecen relevantes. Por ejemplo, alquileres a 500 euros. Pero claro, ¿qué transferencia, qué política social es que estamos subvencionando antes y ahora? Que es que eso no cambia con la normativa. Es decir, con la propuesta que han presentado, alquileres de 2.000, 3.000 euros se siguen llevando una buena bonificación fiscal. Os quejáis, pero yo creo que lo he dejado votando, ¿eh? A mí me ha costado, es que me has pillado un poco despistada. Ya, pero la ha recogido bien. Pero no, era por parecer más inteligente. Es que ya estamos cansadas, que llevamos... Nos has hecho una batería de preguntas. El café de la mañana me pilla ya muy lejos y ya se me ha pasado el efecto. Hemos agotado el tiempo. No sé, seguro que queréis decirme algo más. Venga, va. Tenéis oportunidad. Yo sí. Pues venga. Yo un par de cositas. Dímelas. Me gustaría que los responsables en la materia se acercaran y conocieran, de verdad, hicieran lo posible por conocer a fondo qué ocurre tras un desalojo, porque aquí no tiene ni idea nadie. Las trabajadoras sociales nos derivan los casos a las asambleas de barrio. O sea, esta semana nos han llegado 5 a Usera. Que no es que sean mucho a lo mejor a nivel estadístico, pero son 5 familias que les están expulsando de los servicios sociales por incapacidad, ¿no? Entonces a mí me gustaría que investigaran eso y nosotras estamos aquí dispuestas a remangarnos y a currar con ellos y a explicar y a acercarles, ¿no?, a esta realidad. Y luego me gustaría mucho que la ley se aterrizara de tal manera que fueran medibles los resultados, o sea, que haya obligaciones referidas a resultados concretos, no... La ley propiciará que se den las condiciones necesarias para que tú hagas esto, otro que no quieres hacer. Monitorizar el resultado, claro. Corcho, que de aquí al año tal haya tanto porcentaje extra de vivienda, O sea, que es copiar y pegar, que esto ya está hecho en otros sitios, ¿no? Entonces a mí me gustaría poderlo evaluar con números dentro de poco, sí. Luis, ¿tú crees que sale adelante tal cual o que habrá modificaciones en algún sentido en esta ley? Venga, ya acabamos. Porque esta mañana decías, no sé, yo hacías ahí las cuentas del Monopoly del Congreso de los Diputados. ¿Cómo lo ves? Yo entiendo que si este gobierno quiere que salga la ley adelante, por la correlación de fuerzas y apoyos, o vira el contenido de la ley hacia proposiciones más en defensa del derecho a la vivienda, y eso pasa básicamente, bueno, Laura también lo conoce bastante bien, porque se alineen más los contenidos de la ley con la propuesta de ley que hemos presentado desde los movimientos sociales, de la paz, sindicatos de trabajadores, etcétera, sindicatos de inquilinas, o difícilmente saldrá adelante. Es decir, la ley de vivienda va a tener la oposición, ya la tiene mediáticamente y públicamente, de todo el bloque de la derecha. Si quiere salir adelante, tiene necesariamente que apoyarse en los socios de investidura. Y el contenido que están respaldando esos socios de investidura del Partido Socialista está bastante más a la izquierda, mucho más alineado con el derecho a la vivienda que lo que se ha reflejado en este texto. Entonces yo entiendo que si sale adelante tendrá que ser así, virando a su izquierda. Muchas gracias. Y pensando en toda esa gente que decías tú, que sufre las consecuencias en los desahucios, etcétera. Muchas gracias a los dos. Hemos agotado el tiempo. Gracias, Luis. Muchas gracias, Laura.
cuidaos todo lo que podáis. Y ahora nos quedamos un minuto más en compañía de Empar Pablo Martínez, la secretaria confederal de Comunicación de Comisiones Obreras. En la buena dirección, pero insuficiente. ¿La vivienda es un derecho o un bien de mercado? Lo que es seguro es que es un factor clave de la desigualdad en este país. Las leyes, en nuestro país, han separado propietarios y propietarias de aquellas personas que no lo son, y lo hace de una manera cruel e insostenible. El derecho a tener una vivienda digna y el acceso a este bien básico nos define. O España es un país moderno y justo, o no lo es. De ahí parte la necesidad popular de una, en estricto sentido, primera ley de vivienda de la democracia. Decimos estricto porque regulaciones ha habido muchas y todas ellas tendentes bien a perpetuar las subvenciones o exenciones a la propiedad de vivienda o bien a alimentar las burbujas en vez de pincharlas, cuando no ambas. Y este gobierno debe decidir qué va a hacer. Estamos a tiempo de atender más a las razones sociales y no a las del mercado. En Comisiones Obreras vemos insuficiente el nuevo anteproyecto de ley de vivienda pese a suponer innegables avances. La razón es muy simple. Se queda lejos de lo que España necesita para resolver el problema de los altos precios y garantizar una vivienda adecuada y asequible a la población. ¿No crees que la ley de vivienda debería ser una ley de aplicación efectiva en el conjunto del país, en aquellos aspectos que son de competencia estatal y no una opción a la que puedan acogerse o no comunidades autónomas y o ayuntamientos? ¿No opinas que es insuficiente bajar el alquiler solo a las personas jurídicas con más de 10 viviendas en zonas tensionadas, pues representan una parte pequeña de la oferta? ¿No te parece que las ayudas y subvenciones estatales, tanto el bono joven de alquiler como cualquier otro dentro de los planes estatales de vivienda y rehabilitación, tendrían que priorizar las áreas tensionadas? Son muchas las preguntas de esta índole que podemos hacernos. Pensar en el bien común es corregir la regulación de operaciones especulativas que alteran el acceso a un bien básico. Protegerlo, como mandata la Constitución, debe ser una prioridad de un gobierno de izquierdas. También garantizar un parque de vivienda público extenso en propiedad o en alquiler. Este gobierno debe mirarse al espejo y valorar la verdad que le devuelve.